Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, les damos la más cordial bienvenida el día de hoy a nuestra sesión con el tema Protección Especial y Autoridades de Primer Contacto, la cual tiene como objetivo identificar la diferencia entre protección integral y protección especial de niños y adolescentes, así como las instancias y acciones que implica esta última, particularmente a nivel municipal. Agradecemos el interés de las autoridades municipales y estatales que nos acompañan en Zoom y en nuestra sala contigua de Facebook. Para el INAFED es un gusto estar aquí con todas y todos ustedes en este espacio de diálogos virtuales. Esperamos sea de su utilidad la información y herramientas proporcionadas. Les comentamos que en caso de presentarse alguna situación no planeada durante la sesión, como un sismo, pérdida de conexión a Internet o pérdida de luz, restableceremos la conexión para dar seguimiento a la sesión en el momento que nos sea posible. Muchas gracias por su comprensión. Y bien, a nombre del INAFED me permito transmitir un saludo afectuoso por parte de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. Por otra parte, me permito presentar a mi compañero el licenciado Ernesto Rodríguez Sáenz, director de descentralización aquí en el INAFED. Por parte de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, nos es grato presentar a nuestra expositora del día de hoy, a la licenciada Emma Lilia Martínez Soluarte, subdirectora de Orientación Jurídica, así como al equipo que la acompaña, la licenciada Tere Cortés y el licenciado Joaquín Torres. Bienvenidos. Bien, a continuación escucharemos un mensaje de bienvenida por parte del licenciado Ernesto Rodríguez Sáenz. Adelante, licenciado. Gracias, Joe. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos, amigas? Nos da mucho gusto que nos sigan en esta transmisión, en esta cuarta sesión ya que hemos concertado con el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, el CIPINA. Y la verdad es que nos da mucho gusto recibir el día de hoy a la licenciada Emalilia Martínez Oluarte, subdirectora de Orientación Jurídica en la Secretaría Ejecutiva del CIPINA. Emalilia, bienvenida, buenas tardes. Nos da mucho gusto que estés con nosotros y que podamos continuar esta conversación, amigos y amigas, que iniciamos con el sistema de protección de niñas, niños y adolescentes desde el mes de junio del presente año, pues con una serie de temas indispensables en la materia, lo que es el CIPINA, la transversalización de la perspectiva de derechos de niñas, niñas y adolescentes, el sistema de protección, y hoy con ese tema fundamental, la protección especial y autoridades de primer contacto, que vamos a iniciar esta charla retomando algunos aspectos que el licenciado Joaquín Torres nos presentó la sesión anterior y que pues el día de hoy la licenciada Emalilia Martínez nos va a retomar y sobre todo pues va a profundizar en algunos aspectos que tienen que ver con este tema y como ya comentaba mi compañera Yojaira, con la finalidad de identificar por un lado la diferencia entre protección integral y protección especial de niñas, niños y adolescentes, y por otro lado, bueno, pues cuál es el papel, cuáles son las instancias y el papel que esto representa, y como siempre lo platicamos en nuestros diálogos virtuales, cuál es el papel de los municipios, de las autoridades municipales en esta materia, y qué es al final, amigos y amigas, pues el gran propósito del INAFED al concertar este tipo de actividades, ¿no? Que ustedes como autoridades municipales efectivamente tengan aquí una contribución, tengan información, tengan las herramientas, los marcos teórico-conceptuales para que podamos nosotros, tanto en AFED como CIPINA, contribuir, por un lado, a fortalecer las capacidades institucionales de los municipios y, por otro lado, contribuir a su formación y a su capacitación, y pues en este caso, en un tema fundamental como lo es el de la protección especial y autoridades de primer contacto. Déjenme comentarles un par de antecedentes antes de ceder la palabra a nuestra ponente del día de hoy. El CIPINA fue establecido por la Ley General de Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes en el año 2014, a efecto de que el Estado mexicano cumpla con su responsabilidad de garantizar la protección, prevención y restitución integrales de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes que hayan sido vulnerados. Es por esa razón que junto con el CIPINA establecimos
7 sesiones de trabajo, esta es la cuarta, y por ello queremos expresar nuestro agradecimiento a la licenciada Constanza Tort San Román, encargada de despacho de la Secretaría Ejecutiva del CIPINA, y a todo su gran equipo de trabajo que mi compañero Johair ya nos hizo favor de presentar, y agradecer al licenciado Joaquín Torres, a Tere Cortés y en este caso a la licenciada Malina Martínez por su gran disposición siempre para poder llevar a cabo estas actividades, y pues el día de hoy con un tema de lo más relevante. En nombre de la Secretaría de Gobernación, en nombre de la ANAFED y en nombre de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, agradecemos al equipo de CIPINA y, por supuesto, a todos ustedes, amigos y amigas, agradecerles por el hecho de haber abierto un espacio en su agenda para seguir esta sesión, Protección Especial y Autoridades de Primer Contacto. Muchas gracias, bienvenidos, bienvenidas. Agradecemos el mensaje por parte del licenciado Ernesto Rodríguez Sáenz y ya para dar inicio con esta sesión cedo la palabra a la licenciada Emma Lilia Martínez Soloarte, subdirectora de Orientación Jurídica en la Secretaría Ejecutiva del CIPINA. Adelante, maestra, puede activar su micrófono. Muchas gracias. Buena tarde para todas y todos. Un gusto compartir este espacio esta tarde aquí con ustedes. Si les parece bien, voy a compartir pantalla para que podamos ver la presentación de la cual me voy a apoyar a lo largo de la presentación. Muy bien. Bueno, pues ya, como ya lo han dicho antes, se ve bien, ¿ok? El día de hoy vamos a estar hablando sobre qué es la protección especial, hacer la diferenciación con lo que es la protección integral, pero además enlazarla con el tema que tiene que ver directamente con las autoridades de primer contacto. Voy a hacer, antes que nada, una especie de recapitulación sobre lo que ya se ha estado comentando a lo largo de las 2 sesiones anteriores que ustedes han tenido. Si no estoy equivocada, tanto mi compañero Eduardo Miranda como mi compañero Joaquín Torres abordaron desde la primera sesión todo lo que tiene que ver con la protección integral de una manera general. Hablaron sobre el tema de los derechos humanos, profundizaron en ellos en la primera sesión, hablaron de quiénes son las niñas, niños y adolescentes, se abordó el enfoque de derechos de niñas, niños y adolescentes, se habló de los principios de la convención, se habló de que estos principios importantes y fundamentales son el interés superior, y cómo estos, como elementos desde la perspectiva de derechos y de adolescencia, les consideran a las niñas y niños como sujetos de derechos, cómo el principio de participación es importante que esté contenido dentro de esta perspectiva de derechos, la autonomía progresiva, y se enfatizó en cómo las niñas, niños y adolescentes, a partir de esta declaración de los derechos del niño, se convierten, y después de la convención, se convierten en parte fundamental para considerarles como garantes de derechos. Después, en la sesión 2, Joaquín Torres profundizó mucho más sobre el tema de los derechos humanos y nos habló de los enfoques, el indiferenciado, el tutelar, nos habló sobre la convención, describió la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, nos habló cómo a partir de ellos, nuevamente remarcó cómo a partir de ella se les considera niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos y cómo esto nos hace mirarles desde una forma garantista. También habló sobre el propio sistema de protección, habló cómo este es un sistema de sistemas, el cual tiene la coordinación y la responsabilidad de poder vincular y coordinar las acciones que garantizan los derechos y que remarca las obligaciones que como Estado tenemos para que esto se ejecute. Luego habló de cómo el sistema
es quien se encarga de coordinar toda esta política pública que tiene que ver con la garantía de derechos de niñas, niños y adolescentes, y todo lo que tiene que ver en los 3 niveles en cuanto a las normas y la coordinación de todas estas instituciones que puedan aplicar para que esta garantía sea efectiva y sustantiva en niñas, niños y adolescentes. Entonces, en términos generales, eso es lo que se ha trabajado en las sesiones anteriores. Esta lámina un poco nos lleva allá y partimos de ella para decir que el Estado mexicano tiene un compromiso importante al haber ratificado la Convención de los Derechos del Niño en esta cuestión de garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes. Y entonces, todo de lo que vamos a hablar el día de hoy está enmarcado en la Convención de los Derechos del Niño. Para empezar, vamos a recordar un poquito esto que Joaquín nos decía en la sesión pasada y nos habló sobre el enfoque indiferenciado, el enfoque tutelar, y el día de hoy vamos a estar abordando casi a lo largo de toda la sesión todo lo que tiene que ver con el enfoque de derechos. Entonces, cuando hablamos de un enfoque indiferenciado, Joaquín nos decía cómo estamos nosotros considerando a los niños como adultos pequeños, es decir, no se les da una condición especial y una reconsideración a sus condiciones particulares por edad, porque se les trata exactamente igual que a las personas adultas. Solamente se les considera que son adultos chiquitos y que no se tienen consideraciones especiales para su tratamiento, para la forma de mirarles. La foto, que es una foto muy bonita, comentábamos previo a la conexión, dice, dime cómo te miras y te diré cómo actúas. Y esto nos lleva un poco a pensar que dependiendo desde el enfoque en el que nosotros les miremos a niñas, niños y adolescentes, será la manera en la que nos estamos conduciendo respecto al trato que les damos a ellas y ellos. Entonces, existió durante mucho tiempo el enfoque indiferenciado que les consideraba como adultos chiquitos. Pasamos después a un enfoque tutelar, el cual tenía características de ser adultocéntrico. Quería decir entonces que nosotras, personas adultas, nos colocábamos en una postura de siempre estar pensando en lo que ellas y ellos necesitaran, sin preguntarles, sin considerarles, y pensando que nosotras y nosotros sabemos qué es lo que ellas o ellos necesitaban. Entonces entraron las instituciones, parte del Estado, y ellas se hacían cargo de esos problemas que las niñas, niños tenían, pero considerándoles incluso como entes peligrosos para la sociedad, considerándoles inferiores a todo lo que no fuese una persona mayor de 18 años, por no considerarles sujetos de derechos. Pero después de eso entramos entonces a un enfoque de derechos en donde se les considera titulares y sujetos de los mismos. Se les considera y se les ve con personas que tienen características bien especiales, bien particulares y que son diferenciadas incluso por cada una de las etapas de edad en la que ellas y ellos se encuentran. Y algo muy importante, además de considerarles como sujetos de derechos, se comienza a pensar como al Estado como un garante de derechos y se incluye a la familia y a la sociedad como corresponsable de esta garantía. Surge entonces en el 2014 la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Las características principales que tiene esta ley es que reconoce los derechos de estas niñas, niños y adolescentes con una calidad de universalidad, de interdependencia, de indivisibilidad y progresividad.
Quiere decir entonces que se considera que los derechos no pueden ser ni quitados ni puestos por la arbitrariedad de las personas adultas. Quiere decir que se les considera que al momento de nacer los tienen inherentes a su persona, y la ley habla de la garantía y del pleno ejercicio que estas niñas, niños y adolescentes deben tener, además del respeto y la protección que debe existir frente a los mismos, así como toda la promoción que se debe hacer a estos derechos que están promulgados en esta ley, pero que también están considerados por la Constitución, además de estar considerados también por los tratados internacionales. Otra característica de la ley que es importante es que es quien crea y regula al Sistema Nacional de Protección Integral. Esto es muy importante, lo vamos a ver en una lámina más adelante, porque quiere decir que entonces ahí están consideradas todas y cada una de las autoridades y de las instancias que pertenecen y conforman al sistema de protección. Desde acá, desde la Secretaría, se tiene la atribución de poder coordinar y articular a todos y cada uno de estos entes que aparecen en el sistema de protección para que se generen los mecanismos para poder realizar esta garantía, esta protección y esta promoción de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. También la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes considera la participación del sector privado y del sector social, pero fundamentalmente hace énfasis en la participación de niñas, niños y adolescentes, recordando que esto está relacionado con los principios que marca la Convención, que ya se mencionaron en las dos sesiones anteriores y que hace unos momentitos mencioné en la recapitulación. Entonces, bueno, decíamos, sí, la ley crea el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, y este es el órgano máximo que está encaminado a poder decidir todas las cuestiones en materia de garantía de derechos de niñas, niños y adolescentes, y además quien está destinado a poder generar el conjunto de políticas públicas, lineamientos, normas, etcétera, todo lo que tenga que ver con la garantía de derechos de estas niñas, niños y adolescentes. Este es un sistema que está conformado por varios sistemas y que a su vez pues coordina y vincula todas estas acciones de garantía de derechos. Entonces, al centro siempre vamos a tener el interés superior de la niñez. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las acciones que se decidan y que se definan dentro de este sistema deberán tener como consideración mayor el interés superior de la niñez. ¿Qué quiere decir? Que se estará considerando entonces que todo lo que se decida deberá dar mayor importancia al beneficio de las niñas, niños y adolescentes. Y entonces vemos cómo en este sistema se interrelacionan las normas, las políticas institucionales, los actores que participan en el sistema y que se convierte en este colegiado que define la política general de niñez y adolescencia. Y bueno, decíamos pues que se denomina como un sistema de sistemas. Esta es una lámina que nos grafica esto a lo que me estoy refiriendo cuando hablo al sistema de sistemas. Cuando hablamos, si ustedes se fijan, los circulitos tienen 3 colores. Al centro están las niñas, los niños y los adolescentes. Y los circulitos en sus colores, en el verde se refiere a todo lo que tiene que ver con el orden federal, a lo azul con el orden estatal y a lo anaranjado con el orden municipal. Cuando hablamos del orden federal, estamos hablando de todas y cada una de las instancias que pertenecen al Sistema Integral de Protección. ¿Qué quiere decir? Que este sistema está principalmente a la cabeza
el presidente de la República, están los gobernadores, está Secretaría de Gobernación, Secretaría de Relaciones Exteriores, Hacienda y Crédito Público, Bienestar, Educación Pública, Salud, Trabajo y Previsión Social, está el Sistema Nacional DIF, está la Fiscalía General de la República, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sociedad civil, invitados permanentes y los grupos de trabajo interinstitucionales y las comisiones que se generen del sistema, los sectores público, privado y social. Eso en el orden federal. Cuando hablamos del sistema de protección a nivel estatal, estamos hablando de las y los gobernadores, de las comisiones y grupos de trabajo existentes, de las propias secretarias ejecutivas locales, del sector educativo, del sector salud. Hablamos de desarrollo social, de bienestar, de las fiscalías, de las secretarías de gobierno, de Hacienda Estatal, de Trabajo y Previsión Social, de los sectores público, privado y social. Cuando nos acercamos al ámbito municipal, estamos hablando de las instancias, de todas las instancias que tienen que ver con el sector público y el sector privado. Hablamos de las secretarías ejecutivas a nivel municipal. Hablamos también de todas las autoridades municipales que están congregadas allí y de las autoridades de primer contacto. Ahora vamos a ir desglosando un poco al respecto. Ahora sí, vamos a ver entonces a qué nos estamos refiriendo con protección integral y a qué nos estamos refiriendo con protección especial. Cuando nos referimos a protección integral, nos estamos refiriendo a todas y cada una de los mecanismos, de las acciones, de las articulaciones, de las vinculaciones que se generan para poder llevar a cabo la garantía de derechos de niñas, niños y adolescentes. Ya vimos quiénes conforman este sistema de protección. Bueno, pues cuando hablamos de esta protección integral, hablamos de todo esto que tiene que ver con la relación y la vinculación de estas autoridades. Cuando hablamos de la protección integral, hablamos, si tuviéramos que hacer una metáfora, hablamos de una red que pudiera sostener a esta niñez y a esta adolescencia frente a las situaciones en las que vive. Entonces, hablamos de el trabajo coordinado de todos y cada uno de los integrantes del sistema de protección. Cuando hablamos de la protección especial en términos de esta metáfora de la red, hablamos de ese restablecimiento de algún hoyo, de algún agujero que se le haga a esta red y que represente la vulneración de derechos de estas niñas, niños y adolescentes. Entonces es cuando se tiene que llevar a cabo la protección especial. En este momento le voy a pedir a mi compañera Tere, me va a ayudar a poner un video que nos va a reflejar, ustedes nos dicen si se escucha o no se escucha, nada más les pediría si la pueden activar para que comparta pantalla, me salgo yo. Y ustedes nos dicen si se escucha o no el video, que nos va a poner esquemáticamente a qué nos referimos con protección integral y a qué nos referimos con protección especial.
Muchas gracias, Tere, por el apoyo con el video. Me gustaría, por favor, alguien escribe en el chat que no se pudo ver el video. ¿Fue algo que sucedió de manera general? En términos generales sí lo vieron, ¿verdad? Y lo escucharon también. Ok. Digo, solo era la música del video, pero nada más para confirmar que sí se pudo. Perfecto, muchas gracias. Pues habiendo visto el video, me gustaría mucho que si alguien tiene algún comentario respecto a lo que se puede ilustrar en el video, me diga si es coincidente con esto que yo les acabo de narrar sobre qué es la protección integral y qué es la protección especial. Y me gustaría mucho que alguna o alguno de ustedes pudiera escribir en el chat, porque entiendo que no tienen acceso a la voz, a la activación de la voz aquí en el Zoom, pero que me pudieran escribir, por favor, no casos específicos, no casos puntuales, sino quiénes son, a su parecer, con lo que llevamos hasta este momento hablado, quiénes son, a su parecer, niñas, niños o adolescentes que pudieran requerir una protección especial. Así, con lo que sabemos hasta ahora. No casos concretos, ¿eh? Niños de la calle. Niños que viven en la calle, niños en condición de movilidad o de condición de migración, ajá. Los niños en situación de calle, sí. ¿Quiénes más se les ocurre? Vimos en el video a una María que tenía una familia, a una María que tenía cuidados, a una María que le festejaban su cumpleaños, a una María que sonreía, que iba a la escuela. Vimos también, por otro lado, a una María que a todas luces no sonreía, que se veía bastante infeliz. ¿Qué nos hace pensar esto? Los niños que se ponen a vender en la calle, los niños con padres desobligados o golpeadores, los niños migrantes no acompañados, niños con discapacidad, niños que se encuentran bajo violencia familiar, los niños en las casas hogar. Ajá. Pues todo esto que ustedes acaban de escribir, en efecto, podría ser niñas, niños, adolescentes que requieren protección especial. ¿Por qué? Porque querría decir que entonces alguno o más de sus derechos está siendo vulnerado. Quiere decir entonces que la protección integral, el sistema de protección integral, no ha podido ser la red cerrada y suficiente que le sostenga para no caer como lo hizo la segunda María del video, quien no podía sonreír y por quienes tuvieron que entrar
al rescate todo el resto de instituciones que no tendrían que haber entrado al rescate de ninguna María, ni de ningún Juan, de ningún Pedro, de ningún Luis. Cuando hablamos de esta vulneración de derechos, efectivamente estamos hablando de niños que se encuentran en contacto con el sistema de justicia, ni adolescentes que se encuentran en contacto con el sistema de justicia, porque los niños, por lo menos en la teoría, no tendrían que estar en contacto con el sistema. Niñas, niños que están en una condición de migración, niñas, niños que están en una situación de violencia, niñas y niños que tienen mamá o papá privado de la libertad, por ejemplo, y que no tienen las condiciones suficientes para tener un desarrollo saludable, y que tienen otros derechos vulnerados, las niñas y niños que viven en la calle, las niñas y niños que tienen alguna condición de discapacidad. Todas y todos ellos son susceptibles de protección especial. Y entonces vamos a ver mucho más concretamente a qué nos referimos con la protección especial. Los niños huérfanos que sufran maltrato, por supuesto, que se parece un poco a la condición esta que yo les decía de niñas, niños y adolescentes que tienen algún referente privado de la libertad. Y entonces vamos a volver a las láminas. Y vamos a ver qué sería lo necesario, indispensable que podríamos tener que saber para entender la protección especial. De entrada tendríamos que entenderla, que existe cuando hay una vulneración de alguno de los derechos. ¿A qué nos referimos con la vulneración de alguno de los derechos? Quiere decir que sucede algo, que existe una situación emergente que hace que uno o varios de estos derechos de los cuales ellos a los cuales tendrían ellos que tener acceso y debieran estar garantizados, no se puede resolver de alguna manera por medio de este sistema, por medio de las políticas públicas existentes, y se requiere entonces que haya una atención específica, caso por caso, por parte de las autoridades. Cuando nos referimos a la protección especial, entonces decíamos, nos tenemos que estar refiriendo a esta surcida que se le tiene que hacer a la red y que tiene que ver con esta intervención que tienen que realizar las instituciones del Estado para salvaguardar y restituir, en este caso, los derechos que no le han podido ser garantizados a estas niñas, niños y adolescentes que están enfrentando alguna condición de vulnerabilidad, como cualquiera de las que ustedes ya nos escribieron en el chat. Y que, por supuesto, pues estas están transgrediendo, interfiriendo con sus derechos fundamentales. Tenemos que entender también, para hablar de protección especial, ¿a qué nos estamos refiriendo con la restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes? Nos estamos refiriendo a la eliminación, a la contención, a la reducción de todos estos factores que están propiciando que estos derechos sean vulnerados y que nos van a servir para restablecer todas las condiciones óptimas para que estas niñas, niños y adolescentes puedan ejercer plenamente y de manera sustantiva sus derechos y puedan gozar de ellos. Pero entonces podemos preguntarnos, ¿a quién le compete la protección especial? ¿Quién es o quién o quiénes atienden la protección especial?
Cuando nosotros hablamos de la Ley General de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, el artículo 121 habla de las Procuradurías de Protección, que hace referencia a que pertenecen al DIF, y ya hablan específicamente de su función y cómo deben garantizar esta protección especial. Y entonces dice, para la debida determinación, coordinación de la ejecución y seguimiento a estas medidas de protección integral y restitución de derechos de NNA, las Procuradurías de Protección deben establecer contacto y trabajar en conjunto con autoridades administrativas, de asistencia social, de servicios de salud, de educación, de protección social, de cultura, deporte y con todas aquellas instancias de las cuales sea necesario allegarse para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes. Quiere decir entonces que si regresamos al círculo este donde estaban los colores a nivel federal, a nivel estatal, a nivel municipal, la ley es muy específica y entonces dice, todos esos que están en esos circulitos que están relacionados, tienen que trabajar coordinadamente y vincularse para poder surcir esta red que se rompió y que está impidiendo que las niñas, niños y adolescentes gocen plenamente de los derechos que les corresponden. Y la ley particularmente hace énfasis en su artículo 119, hablando de las competencias que los municipios deben tener en cuanto específicamente a la protección especial. Y entonces se refiere a estos municipios y dice que ellos deben ser el enlace que existe entre las instancias de la administración pública a nivel municipal con estas niñas, niños y adolescentes que deseen manifestar alguna inquietud, porque vamos a ver que ellas o ellos pueden solicitar y manifestar que pueden manifestar que se les están vulnerando sus derechos y son estas autoridades quienes tendrían que dar atención particular para que esta restitución de derechos pudiera iniciar su mecanismo. Son los municipios quienes están por atribución asignados a recibir quejas y denuncias por cualquier violación de cualquier derecho y tienen la obligación de canalizar a las procuradurías locales de protección para que esto se atienda y se inicie el mecanismo de restitución. Ahora vamos a hablar al respecto. Otra de las funciones que la ley atribuye a los municipios tiene que ver con ser propiamente auxiliares a la Procuraduría Local de Protección. Quiere decir que ellas o ellos serán quienes tengan que implementar las medidas urgentes de protección que determine la Procuraduría y que van a ser una suerte de coordinadores en el ámbito cada uno de las atribuciones que tenga desde la instancia como parte del sistema a la que les corresponde. Pues entonces, me gustaría acá preguntarles, ustedes trabajan en los municipios, son autoridades que tienen contacto directo con niñas, niños y adolescentes, y me gustaría saber en qué momento ustedes se han podido dar cuenta de que ejercen esto que los artículos de la ley están planteando. Bien, desde sus atribuciones se ha enfrentado a una situación que describa esto que la ley plantea. Si me lo pueden escribir ahí en el chat, se los agradecería.
¿Alguno de ustedes, desde las atribuciones, desde la institución o dependencia en la que trabajan, han recibido alguna queja, alguna denuncia, se han enfrentado a alguna situación que describa esto que marca la ley como atribuciones para autoridades municipales? No sé si el silencio implique que a nadie le ha pasado que le llegue una denuncia de este tipo, lo cual consideraría pues bastante afortunado en el sentido de pensar que esto no exista y que estas situaciones no se estén presentando en sus lugares de trabajo, o suceda que se desconoce de alguna manera general el funcionamiento que se debiera tener en los municipios y que la propia gente, la propia sociedad no conoce que existen estos mecanismos para acercarnos a las autoridades y poder presentar estas denuncias que hagan avanzar un plan de restitución de derechos que apoye la vulneración de alguno de ellos en nuestras niñas, niños y adolescentes. Dice Vicky, en el DIF municipal sí se han presentado este tipo de situaciones, habla del maltrato a menores de edad. Gracias, Vicky. Y fíjense, o sea, corresponde a esto, ¿no? De que de repente tenemos completamente entendido que en el DIF es la instancia, o parece de conocimiento general que el DIF es la instancia que puede atender estas situaciones. Pero, como vemos, la ley marca que sí, en efecto, el DIF es quien tiene la atribución y está encargado de realizar los planes de restitución de derechos, pero no es solamente el DIF quien tiene la atribución para poder recibir las denuncias o para denunciar casos de vulneración de derechos. Eso es muy importante que lo entendamos cuando formamos parte del sistema. Cuando trabajamos en las dependencias municipales, tenemos que ser muy conscientes del término de corresponsabilidad. Y tenemos que ser muy conscientes que cuando hablamos de niñas, niños y adolescentes, todas y todos, desde el lugar en donde estemos parados, somos corresponsables de lo que suceda con niñas, niños y adolescentes. Entonces, a lo mejor eso es algo importante que tendríamos que comenzar a incorporar en nuestro radar de trabajo, de interacción, incluso de observación de lo que sucede con las niñas, niños y adolescentes. Entonces, parece ser que cuando nosotros nos damos cuenta que existe una vulneración de derechos, tendríamos que generar ciertos mecanismos para lograr que esta situación de a quienes estamos observando vulnerado en algún derecho pueda modificarse, revertirse y volver a la situación de la garantía de los derechos del mismo en ese caso particular. La Comisión Nacional de Derechos Humanos también puede intervenir. Sí, vimos que forma parte del sistema. Ajá, otro comentario de Facebook, dice la población de Carrillo Puerto en general es muy reservada. En un evento de estudiantes, una chica se acercó a buscar apoyo con sus maestros al visualizar un puesto que llevamos de unas serpientes y escaleras de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Afortunadamente se supo manejar con mucha cautela, discreción, de parte de la Procuraduría Municipal. Esto que nos dicen en este comentario es muy importante. Es cómo actuamos como primeros respondientes y cómo actuamos como autoridades de primer contacto. Vamos ahora a las láminas siguientes y allí vamos a poder profundizar al respecto. Entonces, ¿quiénes son las autoridades
de primer contacto. El artículo 139 de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes habla de quiénes son las autoridades que deben ser el primer contacto. Y entonces nos habla de que son todas y cada una de esas autoridades de salud, de educación, de migración, de justicia, todo el funcionariado de los municipios, quienes activen la maquinaria para poder generar esta protección especial necesaria en los casos de vulneración de derechos. Quiere decir entonces que cada una de estas autoridades que la ley marca que existan, porque la ley es muy concreta y en este artículo 139 dice que todos los ayuntamientos deben contar con un programa de atención, con un área y con servidores públicos que funjan como autoridades de primer contacto para niñas, niños y adolescentes, y que estas van a tener la función de ser enlace con las instancias a nivel local o a nivel federal, según sea el caso lo requiera, que sean competentes para dar atención y para generar esta reparación, digamos, a esta vulneración de derechos. Entonces, quiere decir que todas y cada una de las autoridades que tienen que ver, que están en los municipios, se convierten en autoridades de primer contacto. Y que cada persona que tiene la primera relación y que tiene el conocimiento inicial de que está existiendo una situación de vulneración de derechos, se convierte en el primer respondiente de esta situación o de este caso. Es muy importante que todas y todos nos visualicemos, insisto, desde esto que marca la ley, pero que puede quedar plasmado allí en blanco y negro en un papel. Además de eso, tenemos que visualizarnos desde la corresponsabilidad que les mencionaba. Todas y todos somos corresponsables en las cuestiones que están relacionadas con niñas, niños y adolescentes. Mucho más si trabajamos dentro del funcionariado público. Y entonces esta lámina nos deja ver cuáles son las características que debieran tener las autoridades de primer contacto. Bueno, de entrada tenemos que ver que las autoridades de primer contacto, como ya les decía, son todas las instancias, dependencias, autoridades que tienen contacto directo con niñas, niños y adolescentes, o a donde acuden las niñas, niños y adolescentes a registrar una situación de vulneración de derechos. ¿Qué hace una autoridad de primer contacto? Primero que nada, recoge las denuncias, las inquietudes, las solicitudes, las peticiones que puedan llegar y tocar a su puerta. ¿Qué es lo que hace? Emite esta queja, esta denuncia, y se convierte en un enlace con la administración municipal. Esta, a su vez, tendrá que canalizar a la Procuraduría de Protección al nivel al que nos encontremos en el municipio, o si no es el caso, a nivel estatal, y van a canalizarles estos casos de vulneración o casos de riesgo de vulneración para que la propia Procuraduría realice su observación y genere todo el plan de restitución de derechos si lo considera necesario. ¿Cómo tendrían que estar conformados estos equipos de primer contacto? En términos ideales, lo óptimo sería que fueran equipos interdisciplinarios, que fueran equipos que tuvieran especialistas en términos jurídicos, en términos psicológicos, en trabajo social, en términos médicos, educativos,
que tuvieran conocimientos de victimología, etcétera. Pero nosotros sabemos que los recursos que tenemos a nivel municipal, incluso a nivel estatal y a veces hasta a nivel federal, pues no llegan a tener la conformación de estos equipos interdisciplinarios. Sabemos que a todas y todos nos puede encontrar el momento de alguno de estos casos o de tener contacto con alguno de estos casos. ¿Qué pasa entonces? Recurrimos a tener estos conocimientos de los cuales nos estamos allegando en este momento para en todo momento visualizar la situación desde la perspectiva de derechos, considerando los principios que están enmarcados allí y que tienen que ver con el interés superior prioritariamente, considerando la autonomía progresiva del niño, de la niña o de la persona adolescente, considerando también el principio de participación de él o ella de acuerdo a la edad y de acuerdo a sus necesidades, y salvaguardando todo el tiempo este principio y derecho de supervivencia y bienestar. ¿Qué quiere decir entonces que tendrán que hacer estos equipos interdisciplinarios? Primero, desde una visión interdisciplinaria, tendrán que observar qué compete al interés superior del niño o de la niña. Y se convierten también en gestores y articuladores con el resto del mecanismo del sistema, en este caso de protección especial, que tendrá que echar a andar la maquinaria para llegar a la restitución de los derechos. Y querrá decir que son equipos que tengan que tener condiciones de trabajo para abordar contextos tanto rurales como contextos urbanos. En ese sentido, por supuesto que se presentan dificultades importantes, incluso decía, de recursos materiales, recursos económicos, recursos humanos. Sin embargo, no podemos ser omisos en estas necesidades. Y por eso es que el sistema hace lo suyo, porque no es necesario que una sola parte del sistema trabaje para que esto pueda avanzar. Para eso se trabaja de manera coordinada y articulada y se hace el engranaje para que este sistema pueda funcionar. Si ya la ley nos dice que es la Procuraduría de Protección quien debe tener las atribuciones particulares para trabajar en el tema de la protección especial, ¿a qué nos referimos con eso? ¿Qué es lo que hace exactamente la Procuraduría de Protección? Entonces, tendríamos que saber, aquí entiendo que están varias compañeras, compañeros que trabajan en las Procuradurías de Protección y que seguramente de una manera mucho más precisa y con todo el conocimiento que el ejercicio de sus atribuciones y de sus funciones les proveen, saben estos mecanismos. Entonces, lo que hace la Procuraduría es recibir los casos de vulneración de derechos y identificar exactamente caso por caso y circunstancia por circunstancia. Lo que hace en este sentido es hacer una determinación del interés superior, asesora, canaliza, pero la Procuraduría de Protección no tiene una función directa para prestar servicios. ¿Qué es lo que hace? Que entonces activa justamente en su plan de restitución de derechos la posibilidad de que sean los otros miembros del sistema quienes atiendan la vulneración de estos derechos que ellos están visualizando en su procedimiento. Entran entonces en representación, en suplencia o coadyuvanza
¿Qué quiere decir? Que cuando la Procuraduría encuentra que es necesario porque el niño o la niña no tiene alguien que le respalde en esta situación, la Procuraduría es quien tiene que llevarla a cabo. Pongamos el caso de una niña o niño que no tiene a su mamá o a su papá con él o con ella. Voy a dejar de compartir. Ya no encuentro mi barrita. Pongamos el caso de una niña o niño que no tiene a su mamá o a su papá consigo, que la instancia correspondiente, en este caso la Procuraduría, decide y determina que su mamá y su papá no son aptos para tenerle consigo por las situaciones que ustedes consideren. ¿Quién es entonces quien tendría que hacerse cargo de la niña o el niño? Acabamos de tener asuntos mediáticos relacionados con esta situación que les planteé. ¿Quién entonces se hace cargo de la niña o el niño si su mamá o su papá no son aptos para tenerle consigo? Pueden escribirlo en el chat. De entrada se buscaría a alguien que de su familia pudiese tener alguna condición óptima para poder hacerse cargo de la niña o el niño. Pero si esto no sucede, ¿quién es entonces quien tiene que asumir esa responsabilidad? Sí, Marcia, si nos ayudas escribiendo en el chat, por favor, porque no se puede abrir el micro. Una opción pueden ser los abuelos, dice Tere Cortés. Dice Marcia, la Procuraduría cuando no hay redes de soporte familiar. Podría ser la persona a la que el niño o el niño le tenga más confianza. La persona a la que el niño le tenga más confianza, sí. La persona que tenga la capacidad para hacerse cargo del cuidado del niño, del infante, se torna a la Procuraduría Municipal como el tutor del infante. Los consanguíneos, según el código. El niño se refugia con quien más tenga confianza. Puede ser el abuelo paterno. Oigan, pero ¿y qué pasa mientras se determina si existen el abuelo o la abuela, si hay tía o tío? ¿Qué pasa si el niño no se quiere ir con alguien? ¿Qué sucede en esos casos? Exacto. En esos casos entra la Procuraduría en suplencia de que no hay alguien más que pueda atender la necesidad del niño, quien pueda proteger al niño, quien pueda darle una garantía de derechos al niño o a la niña, y entonces la Procuraduría hace su trabajo porque la ley así le marca como atribución principal. Entrar en suplencia o en coadyuvancia cuando se requiere que la Procuraduría pueda acompañar alguna de la representación que el niño o la niña ya tenga. Entonces, en ese sentido,
está activándose allí la protección especial de las niñas, niños y adolescentes por parte de la Procuraduría. ¿Qué es lo que hace la Procuraduría? La Procuraduría observa que existe y verifica que existe esta vulneración de derechos y genera entonces a través de sus propios mecanismos, de sus propios instrumentos, un plan de restitución de derechos en el cual instruye a una o varias de las dependencias o autoridades que pertenecen al sistema de protección para que desde el ámbito de sus competencias vayan surciendo la red que en algún momento se dañó y está impidiendo que esta niña o niño pueda hacer goce pleno de la garantía de sus derechos. ¿Qué creen ustedes que tiene que pasar para que esos planes de restitución de derechos funcionen? Con esto que les estoy diciendo, ¿cómo tendría que suceder la situación para que esta niña, niño o adolescente recuperara esa sonrisa de María, la primera que vimos en el video? ¿Qué tendría que pasar? Parece que lo que tendría que pasar es que el sistema de protección retomara camino, comenzara a trabajar articuladamente, en coordinación y en vinculación para poder restablecer los derechos que están siendo vulnerados. Me gustaría saber si alguna o alguno de ustedes... La Procuraduría tiene la representación, se necesita hacer un análisis de los derechos vulnerados, el plan de restitución, exacto, se involucran a todas las instancias y dependencias y se le da seguimiento. Ahí está parte de la respuesta a la pregunta que les hacía. ¿Qué necesitamos para saber que esta red está siendo bien surcida y que esa niña o niño está volviendo a sonreír? Por supuesto que el sistema tiene que entrar a darle seguimiento a esa restitución de derechos. Esa es una atribución que tiene la Procuraduría. Sin embargo, todo el sistema está encaminado para que esa situación funcione. Dice, Tere debe pasar por terapia y está en un lugar que considere seguro. Es en el caso el caso que mencionábamos en términos generales. No, el plan de restitución no necesariamente tiene que pasar por allí, pero sí seguramente tiene que pasar porque cada una de las cosas que están planteadas en ese plan de restitución se vayan cumpliendo. Y para ello se requiere del trabajo de todas y cada una de las autoridades que pertenecen al sistema de protección. Exacto. El sistema de protección debe actuar con seguimiento, con terapias, para poder recuperar los derechos del niño o de la niña. Gracias, Mirza, Tere. ¿Qué sucede entonces? Ahora me gustaría poder leerles qué sucede en el caso de cada una y cada uno de ustedes cuando se enfrentan como primeros respondientes o como autoridades de primer contacto en una situación en la que ven a una niña, niño o adolescente en una situación de vulneración de derechos. ¿Cómo actúan? ¿Qué haces?
Parece que la tarea se complejiza, no solo para responder a la pregunta que estoy haciendo, sino a veces para dar respuesta efectiva a esas situaciones. En primera, porque no nos damos cuenta y no tenemos realmente considerado esta cuestión de la corresponsabilidad. Primero, como autoridades de primer contacto, como funcionariado público a nivel municipal, estatal y federal, debemos comenzar a considerarnos corresponsables de estas situaciones. En segundo lugar, a veces parece que porque no tenemos justo el recurso, tanto ni material, ni humano, y a veces ni siquiera personal. Cuando hablamos de casos de vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes, a veces pasa que se nos estruja el corazón y entonces queremos actuar solo de buena voluntad, pero no actuamos conforme a nuestras atribuciones y no actuamos conforme a lo que la propia ley nos manda y no actuamos muchísimo menos conforme a la salvaguarda propiamente de los intereses de la niña, el niño o el adolescente. Entonces es muy importante que bajo estas condiciones nosotros sepamos que no actuamos de manera solitaria, que no actuamos a un nivel personal, sino que actuamos como parte de un sistema de protección que tiene la responsabilidad de garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Juan Daniel de Facebook dice, se remite la carpeta de investigación a la Fiscalía Especial para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes. ¿Sí? ¿Qué más? ¿De qué otra manera actuamos? Cada una y cada uno de ustedes quienes están aquí y se les ha presentado una situación de vulneración de derecho, ¿cómo ha sido la forma en la que han dado respuesta a ello? Me queda claro que seguramente la gente que trabaja en las procuradurías conoce perfectamente sus funciones, los mecanismos, todo lo que tiene que ver con la protección especial, porque es parte de sus funciones cotidianas. Pero aquí hay gente conectada con diferentes perfiles, que pertenece a diferentes instancias y dependencias dentro del municipio y que no necesariamente se tiene muy claro cuál es el esquema para avanzar en un caso en el que se requiera atender una situación de vulneración de derechos. Y creo que vale la pena poder expresar desde este lugar cuáles son las necesidades a las que nos hemos ido enfrentando cuando no tenemos la posibilidad de responder a estas situaciones. De entrada, ahora sabemos que somos un sistema, que trabajamos articuladamente, que es la Procuraduría quien va a generar un plan de restitución de derechos. También sabemos entonces que la Procuraduría es la instancia con la cual podemos tocar la puerta cuando, no importando desde dónde estemos sentados y la puerta que se haya tocado primero y que nos haya tocado ser primeros respondientes, no sepamos qué hacer. Entonces nos dirigimos a las autoridades de la Procuraduría y entonces estaremos abriendo la puerta y activando el mecanismo de la manera adecuada para atender la protección especial, para iniciar el procedimiento de protección especial con niñas, niños y adolescentes. Eso creo que de entrada sería lo que
en lo que tendríamos que enfocarnos en este momento, en conocer como la ruta particular que tendríamos que seguir para poder dar atención a estas situaciones. Ahí. ¿Cómo se da la articulación? A ver, déjenme ver si ya la había visto. Entonces, ¿cómo se da la articulación entre las Procuradurías de Protección y los CIPINAS municipales, los sistemas de protección? Esto que yo les mencionaba. Se hace una identificación de los casos. Se genera y se sistematiza la información sobre la violación de derechos. Ya sabíamos que la Procuraduría, mediante a todos sus instrumentos, mediante a todo el mecanismo y funcionamiento que tienen ellos incorporados, realizan a través de esto de sus instrumentos toda la sistematización y un diagnóstico apropiado, acorde a la determinación del interés superior de la niña, el niño o el adolescente, para generar este plan de restitución. Entonces, se realiza la coordinación para la ejecución de estas medidas de protección especial que están asentadas dentro de estos instrumentos que derivan en todo el plan de restitución y se realizan y se allegan de las normas, de los protocolos de atención existentes, se hace uso de todas las herramientas que los propios sistemas tienen para poder interceder en una atención inmediata, realizar una canalización adecuada y darle un seguimiento apropiado a cada uno de los casos que se van presentando. Esa es básicamente la articulación que debe darse entre los sistemas de protección y las procuradurías. ¿Quién realiza qué? Pues lo hemos venido mencionando. Para la atención y la canalización de los casos, tendremos que tener como este esquemita general. ¿Quién hace la identificación de los casos? Las autoridades de primer contacto, las procuradurías y todo el sistema de protección que está allí involucrado. ¿Quién hace la canalización? Cualquier instancia del CIPINA o de la procuraduría. ¿Quién hace la evaluación del interés superior? El equipo multidisciplinario de la Procuraduría de Protección. ¿Y qué hace la Procuraduría de Protección cuando tiene todo esto? Determina las medidas urgentes que habría que seguir para dar atención a esa situación particular, realiza y genera el plan de restitución de derechos y determina cuáles son las medidas de protección especial que el sistema tiene que seguir para que esta María del video pueda volver a sonreír como en el primero de los casos. ¿Quién entonces hace la protección especial? Pues la protección especial al final la termina haciendo todo el sistema. Si bien el plan de restitución de derechos lo hace la propia Procuraduría, todas y todos de manera corresponsable como autoridades del sistema, colaboramos para la protección especial. Entonces, las autoridades de primer contacto se convierten en articuladores, la Procuraduría de Protección Especial y el DIF generan los lineamientos, los protocolos, hacen todo el desarrollo de herramientas para que eso funcione. Se necesita sumar a los programas existentes, todos y cada uno que abonen, pero que contengan el enfoque de derechos. Participan todas las instancias del sistema de protección integral, las personas, las familias, las comunidades, las escuelas, las organizaciones y particularmente las niñas, niños y adolescentes como personas sujetas de derecho, quienes tienen todo
todo el fundamento para ejercer el principio y derecho de participación dentro de esta situación en la cual ellas o ellos se vean inmersos. En este sentido voy a dejar de compartir la presentación. Y ahora sí, Yojaira, no sé si todavía tenemos como tiempo para entrar a preguntas y respuestas de manera directa. Muchísimas gracias, licenciada Emma, por esa presentación. Y sí, efectivamente, al momento solo una, pero antes de darle lectura a esa pregunta, voy a darle la palabra al licenciado Ernesto Rodríguez Sáenz. Gracias, John. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas? Nuevamente, buenas tardes. Pues después de esta presentación, la verdad es que nos va quedando más claro todavía primero el papel del Estado mexicano, Malilia, o quizás primero reiterar lo que tú nos señalabas, que los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho, y con esto ya hemos avanzado un gran paso como sociedad, como país, y luego pues todo este entramado institucional que hemos venido construyendo, Malilia, justamente para la defensa y salvaguarda de estos derechos de las niñas, niños y adolescentes. Me encantó tu metáfora de la red, y cuando la red se perfora o tiene algún daño, pues cómo hemos creado como sea de estos mecanismos de restitución de derechos. Bueno, a mí me quedó muy claro, ¿no? Por supuesto no somos expertos ni mucho más en el tema, pero me quedó muy clara esta idea de la red y luego cómo entran los mecanismos a reparar la red. Iba a decir a intentar reparar la red, pero ojalá que sea para repararla. Entonces, ¿cuál es el papel del municipio en este tipo de actividades? Me llamó la atención un poco y es quizás una pregunta como muy a título personal. Me llamó la atención, Amalile, que hicieras tanto énfasis en que esa es una tarea de corresponsabilidad. Fíjate, a veces como una percepción quizás, digo, pensaba que en ese tipo de situaciones en automático entra el DIF a trabajar y no sé si es una percepción más o menos generalizada, pero escuchándote y escuchando a Tere y a Joaquín, pues ahora me doy cuenta que por el contrario, esto debería ser como más amplio, más integral. Esta corresponsabilidad tendría que ir más de la mano de todas estas instancias que nos explicaste que forman la red y que no única ni necesariamente es el DIF quien tiene que entrar como en una primera atención. Y junto con las intervenciones tuyas y de la licenciada Marcia Rosales, que nos acompaña de Caborca, Sonora, a quien le agradecemos que sus comentarios puntuales sobre estos temas, licenciada Rosales, muchas gracias. Y también del Archivo Histórico de Carrillo Puerto, que nos hizo por ahí un par de comentarios. La verdad es que también esto cumple esta labor de enriquecer la discusión junto con o las preguntas que ahora le pediría a mi compañera Yojaira que nos haga favor de leerlas si eres tan amable, John. Sí, claro que sí. Bueno, también unos comentarios de Leti o Montes. La felicitan, excelente presentación, muchísimas gracias. Vicky, gracias por compartir tan importante información. Felicidades a la ponente y excelente presentación. Y de Juan Daniel Pre, vía Facebook, es quien hace la pregunta. Dice, ¿en la plataforma del CIPINA hay cursos en línea? Adelante. Sí, en la plataforma como tal, ¿no? Es una página de la Secretaría de Gobernación. No tenemos activos cursos en línea. Nosotros tenemos un curso que ahora prontamente estaremos activando y que tiene que ver justo con los niñas, niños y adolescentes que tienen a un referente privado de la libertad. Pero que estamos activando desde otra plataforma, desde la plataforma de la Academia Nacional de Administración Penitenciaria, y que va muy específica a funcionariado del sistema
del sistema penitenciario, a gente de procuradurías de protección, que va también dirigido a gente de organizaciones de la sociedad civil y que tiene que ver con la promoción, protección y ejercicio de derechos de estas niñas, niños y adolescentes que tienen un referente privado de la libertad. Sin embargo, sí existen algunos repositorios de información de todas y cada una de las actividades que se realizan acá, de los temas que se realizan acá en la Secretaría y de los cuales ustedes pueden allegarse. ¿Tenemos lío? Sin embargo, preguntaba si teníamos alguna liga que poner acá, pero no, pero de manera muy puntual, ustedes pueden hacernos llegar correo solicitando algún tipo de asesoría que desde su municipio se requiera para que nosotros podamos solventar cualquiera de estas necesidades que tienen que ver con los temas de niñez y adolescencia. Muchas gracias, licenciada Emma. Y pues bien, es la única pregunta. Por lo tanto, regreso la palabra ya para empezar con nuestro cierre al licenciado Ernesto Rodríguez. Sí, nada más decir, ahí está adelante. en el chat el correo al cual pueden hacernos llegar sus solicitudes de asesoría. jitorres@segov.gov.mx. Gracias, Ernesto. No, gracias a ti, Amalia. Y fíjate que justamente, pues con eso que nos acabas de comentar, es que desde el INAFE de Disciplina, pues hemos buscado que este sea un espacio para la capacitación, para la difusión y para el intercambio de información de este tema tan relevante, porque pues como nos han venido explicando, aquí prácticamente todas las áreas y todas las autoridades públicas municipales tendrían que jugar algún papel de diferente naturaleza y la verdad es que celebramos desde el INAFED que nos podamos convertir en un espacio para ese intercambio y para esta capacitación de autoridades locales en este tema tan relevante. Entonces, por ello también, pues nuevamente les damos las gracias, particularmente a la licenciada Emalilia Martínez Oluarte, subdirectora de orientación jurídica en la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de CIPINA, por esta exposición. Bueno, muchas gracias por habernos expuesto el tema de protección especial y autoridades de primer contacto para toda la gente que nos siguió el día de hoy. Por supuesto, cuenten ustedes, amigas y amigos, con la información, con la presentación que aquí se expuso. También los invitamos a que, como decía Malila, pues chequen directamente la página y los materiales que se han venido presentando, que se comentaron en esta sesión. Y por supuesto, pues a todos ustedes, amigos y amigas, desde la Secretaría de Gobernación, desde el INAFED y por parte de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, queremos agradecer por habernos acompañado el día de hoy con este tema tan relevante. Al equipo de CIPINA también le reiteramos nuestro agradecimiento y vamos a continuar con este ciclo, el cual vamos ya avanzando. Nuestra próxima sesión, Comunicación Social con Perspectiva de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, próximo 19 de septiembre. Las y los esperamos. Ojalá que también tengan oportunidad de acompañarnos porque, pues como han visto ustedes, este es un ciclo y por eso también justamente le denominamos ciclo, porque hay una información que va integrada, va articulada, va secuenciada, y esto pues nos ayuda mucho a entender mejor el tema, a comprenderlo, y a los amigos y amigas que ya forman parte directamente de alguna instancia como las procuradurías o algún mecanismo de atención directa, pues también les apreciamos que nos hayan acompañado. Si tienen alguna consulta directa, pues ya también Emalilia, Tere y Joaquín han puesto sus datos de contacto. Aprovéchenos, por favor, este es un espacio para ello. Y en nombre de la Secretaría de Gobernación del INAFED, les damos las gracias. También agradecemos a nuestro equipo de INAFED que hace posible esta transmisión. Y a todos ustedes, amigos y amigas, muchas gracias por sintonizarnos. Nos vemos en la siguiente.
Joaquín, Tere, Emalilia, muchas gracias. Particularmente, Emalilia, muchas gracias por esta gran exposición que nos hiciste el día de hoy.